hemos estado estudiando. ¿Amén? Creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes peticiones delante de Dios. Cada uno de nosotros le estamos pidiendo a Dios por algo, sea para nuestra familia, la salud. Algunos que puedan estar enfermos están pidiéndole al Señor, Señor, por favor, que puedas tú darme salud o sanidad a mi cuerpo. Otros que tienen tal vez familiares que no están buscando al Señor, estamos orando por nuestros familiares, hermanos, hijos, primos, papás, esposos, esposas. Estamos orando por ello. Bueno, si en este día Dios le diera a usted, hermano, la oportunidad, en el día de hoy, Dios le diera por la oportunidad de todas esas peticiones que usted tiene, de concederle una petición. Una sola, de todas las que tiene. Una sola petición. La que usted quiera. No importa si tiene que ver con usted, con su matrimonio, sus hijos o con el resto de la vida. ¿Cuál sería esa petición? Piénselo, medítelo y contéstelo dentro de usted mismo. Y luego entonces vamos a responder a partir de la palabra de Dios. Vamos a responder una parte en este domingo y otra parte el próximo domingo. Amén. Así que hoy vamos a ver la primera parte de este mensaje, pero el próximo domingo vamos a ver la segunda parte. Dijimos que la carta de Santiago, hermano, es una carta práctica, es una carta que ofrece enseñanzas directas que confrontan. Santiago habla con una franqueza porque sabe que aunque a veces la verdad debe decirse con delicadeza, en otras ocasiones es necesario presentar esa misma verdad, pero presentarla con firmeza para que a veces nos haga a nosotros, hermano, remover nuestros pensamientos y nos haga reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo. Santiago hace esto y Santiago probablemente aprendió eso de su medio hermano Jesús. En una ocasión, Jesús se encuentra, hermano, que le trajeron delante de él a una mujer sorprendida en adulterio. Usted conoce esa parte. Y entonces vienen y después de que le presentan a Jesús y todos la están acusando, Jesús viene y le dice a la multitud, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice que todos tiraron las piedras, nadie la acusó y todos se fueron. Cuando todos se fueron, viene Jesús, mira a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces ella le dice, Señor, no hay nadie, todos se han ido. Y de una manera tan tierna, con tanta ternura, Cristo simplemente le dice también, pues, ¿sabes qué? Yo tampoco te acuso, ve en paz. Y vemos a este Jesús que es tan tierno, pero al mismo tiempo vemos a Jesús también en Mateo capítulo 5, versículo 30, que nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. De una manera sumamente confrontadora, y como que esto nos sacude a poner atención a lo que nosotros estamos viendo. La carta de Santiago es de esta misma manera. Puede considerarse como una recopilación de enseñanzas que son concisas, que se presentan una detrás de la otra. La forma en que está organizado Santiago es similar a la del libro de Proverbios. Algunos le llaman a la carta de Santiago los proverbios del Nuevo Testamento. Entonces, encontramos diversas verdades que en ocasiones se relacionan entre sí, mientras que en otros parecen que como que no tiene mucha conexión. Algunas aparecen al principio, otras al final y unas intercaladas, lo que puede a veces uno preguntarse, bueno, ¿qué es lo que Santiago está diciendo en el texto? Proverbios, cuando nosotros leemos Proverbios sigue el mismo esquema semejante. Aunque vamos a leer una parte de
Santiago capítulo 1, en la porción que vamos a estudiar hoy, Santiago nos va a hablar acerca de la sabiduría. Y de esa misma manera, el libro de Proverbios es el libro donde más nos habla de sabiduría. Proverbios capítulo 8 nos habla de sabiduría y personifica la sabiduría. Y dice que es alguien, y muchos la comparan con Cristo. En la palabra de Dios nosotros encontramos 141 ocasiones que se habla de sabiduría. Y de esas 41 veces está en el libro de Proverbios. Entonces, el autor de Proverbios, cuando escribió el libro de Proverbios, Salomón, él escribió el propósito de los proverbios, y él dice que es para entender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio e equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Esto nos habla Proverbios de sabiduría. Santiago capítulo 1. Amén. En esta tarde vamos a dejar a nuestra hermana Blanca Pérez, que ella nos va a hacer la lectura de la palabra. Amén. Eso. En el capítulo 1 hasta el 8 en Santiago, ya lo tengo ya un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien de tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Amén. Oramos al Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Dios del cielo, gracias te damos por este momento que nos permites estar aquí reunidos, Señor, en este lugar. Mi Dios del cielo, pedimos en este momento que tu Espíritu Santo venga, Señor, por medio de tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que esta palabra venga a nosotros, confronte nuestras vidas, Señor. Traiga, Señor, a nuestras vidas, Señor, aliento. Traiga gozo, traiga paz, Señor. Pero que también venga, Señora, a hacernos reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, Señor. Y que podamos correr a ti, Señor. Y que podamos, Señor, enderezar nuestra manera de vivir. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Espíritu Santo, te pido que me llenes en este momento con tu presencia y que pueda ser un instrumento en tus manos para impartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amén, y vamos a repetir todos juntos, amén. Jesús dijo fuerte, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. En él encontramos el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Él dice así, punto número 1, la necesidad de sabiduría. En los primeros versos Santiago comienza a hablarnos de la necesidad que tenemos nosotros de manejar la vida con sabiduría, tener la capacidad de separar la paja del grano,
Santiago habla de sabiduría y cuando nosotros leemos el libro de Proverbios también me habla de sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría de acuerdo con el libro de Proverbios? Y aquí está el resumen de esta enseñanza. Dice así: la sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente y después elegir la acción que agrada a Dios, ya que esto asegura los mejores resultados. Esto es sabiduría. Para que podamos ver, hermano, la conexión con lo que hemos dicho hasta ahora de los versículos antes de Santiago, recordemos un poco el mensaje de la semana pasada y antepasada. En el mensaje anterior hablamos de cómo Santiago nos invita a considerar con sumo gozo las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia. Y en el versículo 4 me dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. Y dice, sin que nada les falte. O sea, esto es lo que hace la prueba. Produce paciencia. Y esa paciencia forma nuestro carácter de una manera que produzca un resultado para que seamos, dice, perfectos y completos sin que nada nos falte a nosotros. La idea es que la tribulación produzca un grado de paciencia, perseverando, y esa paciencia termine formando un hombre completo, maduro, sin que le falte nada. Y después de que dice, sin que le falte nada, entonces sigue la frase, pero si a alguien le falta algo, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría. O sea, Santiago dice, tienen que ser formados de una manera que ustedes maduren de una manera que sean un hombre o una mujer completo sin que le falte nada. Y luego entonces dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche se la dará. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre o esa mujer que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando nosotros estudiamos, hermano, este versículo, cuando nosotros estudiamos un texto bíblico en la palabra del Señor, si nosotros queremos tratar de obtener el mejor resultado de nuestra lectura y entender de qué está hablando, bueno, hay dos preguntas que se le hacen al texto. Número 1, ¿de qué habla el texto? Y número 2, de eso que habla, ¿qué nos está diciendo? Cuando nosotros leemos esta parte del versículo 5 al 8, ¿de qué habla el texto? Bueno, nos está hablando de dos cosas. Y de esas dos cosas que habla, tengo que preguntarme, ¿qué dice de eso que está hablando? El texto entonces, si vemos que habla de dos cosas, habla de sabiduría. Ahí versículos 5 al 8 habla de sabiduría. Y la otra que de lo que habla es cómo pedir sabiduría. Y entonces también dice la relación que hay entre la sabiduría y la fe. De eso es que nos está hablando. Amén. Concéntrese bien en esta parte. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué dice de esa sabiduría? ¿Qué dice Santiago de esa sabiduría? Bueno, en primer lugar, me dice que yo debo preguntarme si yo tengo o no tengo sabiduría suficiente. Si a alguno le falta sabiduría, entonces yo tengo que preguntarme, ¿tengo o no tengo sabiduría para conducirme en la vida? Después que hago esa evaluación en mi vida, de si tengo o no tengo sabiduría, entonces ya tengo la respuesta. Entonces puedo continuar y decir, bueno, considero, después de evaluar mi vida, considero de que me falta sabiduría. Y entonces Santiago dice, entonces puede pedir. Ahí hay que poner atención, porque la mayoría de las veces nosotros asumimos que tenemos sabiduría. Asumimos que tenemos la sabiduría que se requiere para vivir una vida que glorifique a Dios. Pero muchas veces, hermanos, vamos por la vida, tomamos decisiones continuamente sin nunca consultar la sabiduría del cielo.
contrario a lo que la palabra nos dice en Proverbios 3:5, que nos dice que no debo descansar en mi propio entendimiento ni confiar en mi propia sabiduría. Y vivimos muchas veces nuestra vida así, porque a veces nosotros somos muy impulsivos, somos poco reflectivos, no reflexionamos, somos muchas veces impacientes, corremos por la vida sin pensar que nos falta sabiduría. Nosotros tomamos decisiones de todo tipo, compramos, vendemos, invertimos, nos vestimos, cambiamos de trabajo, cambiamos de casa y después entonces vamos donde Dios y le decimos: Señor, ¿puedes bendecir esta casa? ¿Me puedes bendecir aquí en este trabajo? Y entonces Dios nos dice: bueno, ¿sabes qué? Tú y yo nunca hablamos de eso. Nunca me consultaste acerca de lo que querías hacer. Pero por eso yo necesito entonces comenzar a entender, hermano, y a cambiar muchas cosas en mí. Escuche bien, hasta que nosotros no veamos las cosas a través del lente de la palabra, nos seguirá faltando sabiduría. La mayor evidencia de que nosotros no creemos que nos falta sabiduría es que siempre que alguien nos viene a decir algo, nos viene a dar un consejo, las primeras palabras que salen de nuestra boca es: yo sé, yo puedo, no, yo estoy bien así. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? De todas las peticiones, mire, la mayor evidencia de que no estamos conscientes de que nos falta sabiduría es que de todas las peticiones que tenemos delante de Dios, yo le pregunto, ¿cuál de ellas es para que Dios nos dé sabiduría? Y entonces Santiago dice: examínate, a ver si de verdad tienes sabiduría. La realidad, hermano, es que cuando yo veo mi vida, cuando yo pienso en mí mismo, yo empiezo a examinar mi vida, yo veo que yo necesito sabiduría, hermano, para conducirme en la vida. Necesito sabiduría para preparar un sermón, luego de prepararlo para predicarlo, después enseñarlo. Necesito sabiduría para aconsejar, para planificar mi vida, planificar junto con los hermanos del comité de la iglesia, para pastorear, para ser esposo. 23 años de casado y sigue siendo complicado ser esposo. Necesito sabiduría para liderarme a mí mismo. Entonces, si trato de responder a la pregunta inicial, si tuviera una sola cosa que pedirle a Dios, mi pedido sería dame sabiduría. Escucha, hermano, todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cómo vamos a criar a nuestros hijos, cómo vamos a hacer cada una de las cosas a lo largo de nuestra vida es afectada por la presencia o la ausencia de sabiduría. Si examinamos un poco nuestras vidas hacia atrás, hermano, nos daremos cuenta de que cada error que hemos cometido en el pasado o cada pecado es muestra de una falta de sabiduría en usted y en mí. Cada cosa que hayamos hecho, bien o mal, en el pasado estuvo relacionado de una o de otra manera a la falta de sabiduría. Por eso es necesario, a la luz de lo que Santiago nos está enseñando, que nos preguntemos entonces, ¿qué es la sabiduría? Y hermano, la sabiduría no es conocimiento, no es saber cosas. La sabiduría no es habilidades. Hoy qué habiloso, cuántas habilidades tiene, qué capaces. No, eso no es sabiduría. Porque ateos pueden y tienen frecuentemente mucho conocimiento y habilidades, y a veces ambas cosas, y no quiere decir que sean sabios. La sabiduría, de acuerdo con la Biblia, viene de Dios. El autor de Proverbios nos dice, hermano, que el temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Entonces la sabiduría comienza, oiga bien, en la manera en que nosotros conocemos y reverenciamos a Dios y en cómo nos sometemos a su ley.
La sabiduría que viene de Dios es una capacidad especial que Dios concede a aquellos que le buscan y que nos permite, en primer lugar, discernir la verdad del error. Nos permite ver las opciones disponibles, porque muchas veces tomamos una decisión y después nos preguntamos, ¿y por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué hice tal cosa? Y nos damos cuenta que a veces lo hicimos sin sabiduría, sin reflexionar. Y es porque no vimos las opciones disponibles. También la sabiduría nos permite ver los beneficios y las consecuencias posibles de una u otra decisión que yo vaya a tomar. La decisión tomada con sabiduría de lo alto es lo que termina agradando a Dios, bendiciendo nuestras vidas y las vidas de los otros. Cuando yo tomo una decisión y la tomo con sabiduría, oiga, eso agrada a Dios, pero no solo agrada a Dios, bendice nuestras vidas y las vidas de los demás. Pero la sabiduría que viene de Dios no tiene nada que ver con mi propio entendimiento. Entonces, ¿para qué necesito la sabiduría? Santiago nos dice, si alguno está falto de sabiduría. Le hago la pregunta, hermano, ¿usted está falto de sabiduría? ¿O tenemos mucha sabiduría? ¿Nos falta? Bueno, ya hicimos esa evaluación, si tengo o no tengo. Luego entonces de saber si no tengo y no tengo, yo luego entonces necesito entender realmente qué es la sabiduría. Y luego necesito pensar, ¿para qué es que yo necesito la sabiduría? Si yo quiero sabiduría, bueno, está bien, pero ¿para qué necesito sabiduría? ¿Para qué necesito eso? Y muchas veces, hermano, hay un problema fundamental de los hijos de Dios. Y es que, hermano, no acabamos de entender. Y es que nosotros pertenecemos a un reino que no tiene nada que ver con el que está aquí abajo en la tierra. No pertenecemos aquí. No pertenecemos a este reino. Que el reino, hermano, al que pertenecemos tiene un rey. Y que ese rey es soberano. Y que ese rey tiene siervos. Y que los siervos somos nosotros. Y que nos ha dejado aquí primordialmente, dice la palabra, para buscar el reino de Dios primero. Y no nuestros intereses. Mientras yo no entienda eso, yo no voy a vivir sabiamente. Cuando ese rey vino aquí a la tierra, nos dejó claramente la enseñanza, hermano, que nuestra función como miembros de ese reino es una sola cosa: buscar el reino de Dios primero. Y dice, y todo lo demás se me dará por añadidura. Entonces, eso, entender eso y vivir conforme a esa verdad, eso nos da un entendimiento que solamente Dios puede proveer. Por eso Santiago está diciendo, tú necesitas sabiduría para vivir la vida. Porque para comenzar, hermano, vivir la vida muchas veces no tiene nada que ver con cómo yo entiendo la vida. Nosotros tenemos que pedir sabiduría y pedirla a Dios. No solo porque Él es la fuente de esa sabiduría, sino porque nuestro Dios, hermano, se deleita en darnos sabiduría en abundancia. Dios se complace cuando pedimos sabiduría. Yo necesito sabiduría para amar lo que Dios ama. Porque muchas veces, hermano, yo no tengo claro qué es lo que Dios ama. Entonces yo necesito sabiduría para amar eso que Dios ama. Yo necesito sabiduría para discernir, para decidir a favor de los intereses del reino y no a favor de mis propios intereses. Yo necesito sabiduría para someterme debidamente a la palabra, al rey, porque estamos viviendo todavía en rebelión. Si hay algo que está claro en la palabra de Dios, es que la sabiduría de que Santiago, el libro de Proverbios y el resto de la palabra nos habla, oiga, esa sabiduría no tiene nada que ver con mis deseos, mis emociones, mis anhelos, mis sueños, mis ambiciones, mi capacidad intelectual, nada. Sino que tiene que ver directamente con Dios. Punto número 2, entonces, ¿a quién Dios le da sabiduría? Si nosotros ya sabemos que nos falta sabiduría
y se la vamos a pedir a Dios, ¿a quién Dios se la da? Bueno, todo esto depende exclusivamente de la voluntad de Dios, que es revelada por medio del Espíritu Santo y que el mismo Espíritu me ayuda a querer y luego obedecer. Ahora, si la sabiduría solamente viene de Dios, podríamos preguntarnos, ¿es que un incrédulo podría tener sabiduría? O un cristiano que realmente, hermano, dice ser cristiano, pero que tal vez no estamos seguros porque vive su vida un poco dudosa, hermano, ¿puede tener ese cristiano sabiduría? Y muchas veces creo que nosotros llamamos sabiduría a algo que Cristo llamó sagacidad. Cristo nos habló de los sagaces en una de sus parábolas. Habló de que incrédulos eran sagaces. Oiga bien, muchas veces confundimos esto, la sabiduría con ser sagaz. Y no es lo mismo. La persona sagaz, oiga, es hábil para sacar provecho de las circunstancias, de las ocasiones y de las oportunidades. El que es sagaz, oiga, sus intereses están en el centro de sus decisiones. Cada cosa, el sagaz, cada cosa que hace es porque va en interés para él mismo. Todo está para él. El sabio tiene el reino de Dios y su justicia en el centro de sus decisiones. Cada decisión que él toma, la va a tomar no por sus intereses, sino por el reino de Dios. ¿Ve la diferencia? La parábola que Cristo usó para hablar de la sagacidad de los hijos del mundo, dice que a esos sagaces les fue bien en este mundo, pero el sabio, hermano, le va bien en el mundo venidero, en la vida venidera. El reino de Dios y su justicia está en el centro de la voluntad de Dios y está en el centro de la vida de un hombre y una mujer que es sabio. Es una parte esencial. Entonces Santiago nos dice, si tú necesitas sabiduría para manejarte en la vida, entonces pídesela a la fuente, a Dios. Dios, quien es la fuente, ha dicho, hermano, esto con relación a la sabiduría. Oiga bien, ¿a quién le da Dios sabiduría? Eclesiastés 2:22. Dice así, porque a la persona que le agrada, Él, o sea Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. ¿Entendió esta parte? Porque a la persona que le agrada, Él, o sea Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. El autor de Eclesiastés es el mismo autor de Proverbios, es Salomón. Y él dice, la sabiduría viene de Dios. Y él la da, ¿cómo? ¿Cómo es que la da? Y escuche, a la persona que le agrada. Santiago dice, como Él es la fuente y Él se deleita en darla abundantemente, pídesela. Y ahora si unimos esas dos enseñanzas, entonces Dios entonces da la sabiduría en abundancia, se deleita en darla, pero ¿a quién se la da? Al que le agrada. De modo, hermano, que entre yo más soy obediente, más aumenta mi sabiduría. Y al mismo tiempo, sin sabiduría no puedo obedecer correctamente porque necesito saber cómo obedecer. Proverbios 2:6 dice que Dios da la sabiduría. Proverbios 4:7 dice que lo principal es la sabiduría. Mire lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente del Proverbios 4:7. Dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Proverbios 10:8 habla de que la sabiduría de lo alto me enseña a obedecer. Pero Eclesiastés dice que cuando yo agrado a Dios, ¿cómo yo agrado a Dios? ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? ¿Cómo Dios se agrada de nosotros? Cuando yo le obedezco. Cuando yo obedezco, entonces Él se agrada de mí. Y cuando se agrada de mí, me da entonces sabiduría. Oiga,
¿Cómo va esto? Cuando yo obedezco, Dios me da sabiduría. Cuando me da sabiduría, entonces sé cómo obedecerle. Es un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso. Entonces yo necesito, oiga, como cristiano, como hijo de Dios, necesito caminar en obediencia para ser bendecido con sabiduría, y a la misma vez mi vida de obediencia me bendice con más sabiduría todavía y agrado a Dios. ¿Por qué nos falta sabiduría entonces? Porque no obedecemos. La sabiduría nos permite ver la vida de una mejor manera. Nos permite pensar más profundamente, más prudentemente. Nos permite ver los tropiezos en el camino, cómo evitarnos y las posibles consecuencias. Proverbios 11:2 dice así: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Oiga, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene ¿quién? La sabiduría. Claro que la humildad conduce a la sabiduría, porque el orgulloso es el que confía en su propio entendimiento. Proverbios 16:6 dice que la sabiduría es más valiosa que el oro. O sea, compara la sabiduría con algo que nosotros consideramos valioso aquí en la tierra. Y la razón es sencilla, hermano. Nuestra vida entera, con todos sus triunfos y fracasos, depende de la manera en cómo nos manejamos, con o sin sabiduría. Examinémonos nosotros mismos y pensemos: cada vez que yo he tenido un éxito o cada vez que he tenido un fracaso, ¿a qué se debió? La sabiduría que Dios concede es la sabiduría que nos permite ver la vida a la manera de Dios. Cada vez que yo veo la vida terrenalmente, a mí me falta sabiduría y mucho. Si volvemos al versículo 2 y 4 de Santiago, que nos habla de las pruebas, Santiago nos está diciendo: si alguno no tiene suficiente sabiduría para entender la prueba, que la pidamos a Dios. Esta sabiduría no es poder interpretar correctamente las Escrituras, sino la sabiduría para entender la razón de las pruebas que estamos pasando. Esta sabiduría es la capacidad de ver toda la vida, incluyendo el ministerio, la vida de negocios, los deportes, el entretenimiento, el noviazgo, el matrimonio, las finanzas, los placeres y todas las ofertas del mundo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la eternidad. Hermano, y eso será en el día en donde nosotros nos presentemos delante de Dios y empecemos a rendir cuentas. Y entonces Dios nos diga, hermano, nos ponga delante de Él, nos ponga sobre la mesa todo lo que nos dio. Y entonces vamos a estar delante de Él y Él nos va a preguntar: a ver, ¿cómo usaste todo lo que yo te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y si eso es cierto, entonces yo necesito mucha sabiduría para manejarme. De manera que si yo no manejo la vida sabiamente, voy a despreciar y voy a desperdiciar muchas cosas, muchas oportunidades que Dios me ha dado. Termino con esto. Warren Wesley, en su comentario sobre el libro de Santiago, cuenta esta historia. Oiga bien, ponga atención a esto. Warren Wesley dice: mi ayudante, una secretaria muy capaz, muy inteligente, estaba pasando por grandes pruebas. Escuche bien esto. Tuvo una apoplejía. Su esposo perdió la vista y fue hospitalizado en un lugar donde estábamos seguros que ahí iba a morir. El día domingo la vi en la iglesia. Y yo le hablé y le afirmé que yo estaba orando por ella, estaba orando por su vida. Y esta mujer entonces le dice a este hombre: ¿qué le pide a Dios que haga en mi vida?
me preguntó. Dice, su pregunta me sorprendió. Y entonces él le dijo, le pido a Dios que la fortalezca. Le respondí, que Dios te fortalezca mucho. Esta mujer dice que lo vio, le dijo, le estoy agradecida. Me dijo, pero pida una cosa más, que tenga sabiduría para no desaprovechar esta prueba. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando tenemos una prueba? Sabiduría no pedimos. ¿Por qué? ¿Por qué paso por esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Yo he sido muy bueno. Yo he ayudado a otros. Yo he hecho esto. Yo he hecho lo otro. Esta mujer había tenido una apoplejía. ¿Apoplejia se dice? ¿Sí? Su esposo perdió la vista y estaba hospitalizado en un lugar donde no tenía mucha esperanza de vivir. Y cuando este hombre le dice, estoy orando por ti para que Dios te fortalezca, ella le dice, le agradezco mucho, pero pida una cosa más, que tenga la sabiduría para no desaprovechar esta prueba. Eso es una persona sabia. Alguien que sabe, oiga, que nada sucede por casualidad. Que el reino de los cielos, que en el reino de los cielos solamente hay, hermano, situaciones que Dios me ha dado para que yo las viva, las pase, las atraviese, desiertos, de manera que yo me pueda encontrar con Dios ahí y Dios pueda producir un fruto en mí a través de esa prueba. Esta mujer entendió perfectamente la sabiduría que Dios provee. Pídale a Dios que me dé sabiduría para que yo le saque el provecho que Dios tiene en su mente acerca de estas circunstancias por las cuales yo estoy atravesando. Eso es sabiduría. Solo esa clase de sabiduría divina capacita a los creyentes para mantenerse gozosos y humildes en medio de las pruebas de la vida. El versículo 5 es una de las promesas más hermosas y alentadoras de toda la Escritura. Dios da la sabiduría y dice generosamente, en abundancia, con tal libertad, la derrama a todos sin discriminación, sin duda, sin vacilación. Este es el Dios del universo, hermano, que nos está diciendo a nosotros, ¿sabes qué? Les impartiré mi sabiduría. Pero no es automático. Dice, debemos pedirla. Y el Señor, hermano, no nos da la respuesta fácil. Cuando estamos en una prueba, ¿qué es lo que nosotros queremos cuando estamos en medio de una prueba? Que termine. Que se arregle lo más pronto posible estas circunstancias que yo estoy pasando. Hermano, a veces ni siquiera hemos empezado y ya le estamos pidiendo a Dios, por favor, que se arregle. Pero Dios dice, ¿sabes qué? En medio de la prueba, acércate a mí y pídeme que te ayude a entender por qué está sucediendo esto y que te enseñe sobre lo que estás pasando y que camine yo a tu lado como aquel que posee todo el conocimiento, la perspectiva eterna y la experiencia perfecta. El recurso para adquirir sabiduría, hermano, está en Dios mismo, fuente de todo conocimiento. En medio de las pruebas, hermano, podemos pedirle a Él sabiduría. Job, en medio de las pruebas, formula una pregunta y él dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Usted lo encuentra en Job capítulo 28, versículo 20. Y la pregunta a Job, hermano, la respuesta a esas preguntas de Job la encontramos en el libro de Santiago. Pídasela a Dios. ¿Dónde está la sabiduría?
¿Dónde voy a encontrar la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y Santiago dice, pídesela a Dios. Más adelante dirá que Él es de Dios es quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. La solución, hermano, entonces, a la falta de sabiduría muchas veces está en la falta de nuestra oración. Que en nuestra oración muy poco le pedimos a Dios porque nos dé sabiduría. Lo que le pedimos es: sáname, bendíceme, guárdame, dame, y sigue, y sigue, y sigue. Y poco le pedimos por sabiduría. Santiago dice, es esa sabiduría que nosotros debemos de pedir. Ahora, dijimos que Santiago habla de dos cosas. Y vimos ahora la sabiduría y la oración. De pedirla y de cómo pedirla. Nosotros necesitamos sabiduría. Incluso para aprender a orar necesitamos sabiduría. Eso fue exactamente lo que los discípulos le pidieron a Jesús. Enséñanos a orar, porque no sabemos cómo orar. Nosotros tenemos que seguir orando de esa manera. Enséñanos a orar. El mayor obstáculo para que una oración no sea contestada es la incredulidad. Y esto es lo que vamos a estudiar el próximo domingo. Porque muchas veces nuestra oración no es respondida. Y cuando pedimos sabiduría, no tenemos sabiduría. Póngase de pie, vamos a orar.